Confrontación entre la Iglesia Católica, no la religión, la Iglesia Católica, que era dueña de capitales, de bienes muertos, capitales y conciencias, y el presidente de la República, Benito Juárez, y su generación, establecen en la Constitución de 1857 las bases del Estado laico mexicano, y acabamos de conmemorar el sesquicentenario de las leyes de reforma. Entonces son historias diferentes. En México hay una confrontación histórica en donde se establecen como principios fundamentales la educación laica, democrática y científica, la libertad de cultos y de creencias, la separación del Estado y las iglesias, y lo que Juárez señalaba a sus hijos en Apuntes para mis hijos: los gobiernos civiles no deben tener religión, si bien sus gobernantes, como tú lo señalas, ¿sí?, pueden profesar la que su conciencia les dicte. Hombre, mi querido Manuel, yo he tenido la oportunidad, desde luego, desde hace muchos años, de convivir con el primer nivel de políticos en este país. Y hagamos un poquito de memoria. Muchos de ellos, ¿no?, que fueron incluso masones, todos, ¿no? Sí. Bueno, muchos de ellos decían, no, yo a las iglesias no voy y tal. Pero ¿sabes una cosa? Hacían cita a las 6 de la mañana para que no los viera nadie, y entonces iban y se casaban por la iglesia, bautizaban a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese doble lenguaje es el que a mí no me acaba de convencer. Presentamos un grupo de intelectuales: Beatriz Pajés, Carlos Arreola, tu servidor, Samuel Palma, un libro que acaba de publicarse, República Laica, que es precisamente lo que tú estás señalando. Sí. Entonces, nosotros presentamos hace 10 años en la Avanzada Liberal Democrática, y está en este libro, la iniciativa de ley para reformar el 40 constitucional que tú señalas en la primera parte, ¿sí?, e incorporar, como la Constitución francesa, europeas, democracias avanzadas, el Estado laico a la República, y el 115 constitucional para el régimen municipal que dé claridad a sistemas democráticos y laicos. Esta es la gran primera parte de lo que estamos discutiendo. La segunda es la que el abogado señala, que es la otra reforma que acaba de incorporarse en el 24 constitucional. La del 40 constitucional, en febrero del año pasado, después de que los liberales, más de 150,000, mandamos al Congreso de la Unión, fue aprobada por la Cámara de Diputados hace un año, y en el Senado, Efraín, tú recuerdas, queda pendiente su aprobación. Estamos trabajando con todos los grupos para que se apruebe el concepto laico de la República. En el sentido del 24 constitucional, como lo apunta el abogado y el gran maestro, hay una discusión de fondo también ahora, en donde se pretende, mediante la llamada libertad religiosa, modificar el 24 constitucional con las consecuencias que tú señalas, sí, de tibios y troyanos. Exactamente. En ese sentido, la discusión tiene que centrarse en lo que tú señalas en la exposición inicial de este debate. Es decir, primero, la laicidad no es antirreligiosidad, coincido con el abogado. Estado laico no es antirreligiosidad, al contrario, Lolita, es un Estado que garantiza y salvaguarda todas las religiones. Absolutamente. Católicos, protestantes, judíos, maometanos, laicos, ateos. De ninguna manera se opone a las religiones. Segundo, el concepto laico proviene de laicos pueblo, y el valor filosófico de laicidad es la libertad del pueblo. Entonces, el debate de fondo es lo que tú dices, el debate por la libertad, los derechos humanos, la equidad. Y que cada quien crea en lo que quiera. Claro, finalmente. Somos un país en donde todos cabemos. Así es. En donde no somos perseguidos por nuestras ideas, por nuestras creencias. Aunque te voy a decir una forma cosa. de vida. No, vete un poquito a Chiapas. Terrible. Bueno, la Guerra Santa es terrible. Es una cosa verdaderamente de horror, ¿no? Son expulsadas grandes comunidades por no tener precisamente una sola religión en específico, y de ahí proviene el lenguaje de soberanía, fíjate. Así es. Soberanía se pensaba que venía de dioses o de reyes. El Estado laico dice no viene ni de Dios ni de rey, viene del pueblo, y así lo señala la Constitución, Efraín. Tú la conoces. La soberanía proviene del pueblo, y el pueblo tiene en todo tiempo el derecho de modificar su régimen político. Ese es el laicismo, esa es la laicidad, y ese es el Estado laico de libertades que defendemos los liberales
y desde luego la masonería a lo largo de su historia, estando aquí nuestro representante a nivel nacional, que tuve el honor también de ser gran maestro de la Gran Logia. Que entonces te tuve yo aquí en el programa también. En un debate semejante a y complicado en aquella época, tú recuerdas, con las modificaciones anteriores. Pero bueno, es la defensa de las libertades. Lolita, Manuel, aquí lo interesante es que este tema se está discutiendo precisamente en vísperas en un proceso electoral, en vísperas de unas elecciones, en vísperas de la visita del Papa a México, y eso es lo que ha generado en los medios de comunicación pues un debate, una discusión, una serie de enfrentamientos en aquellos grupos que piensan que esto va a traer consecuencias, o aquellos que piensan que no va a afectar en lo absoluto en nada, y esto creo que es el tema que también tendríamos que analizarlo desde el análisis político, esencialmente político. Es fundamental, yo creo que en ese sentido, de Farina reserva de lo que el abogado y el gran maestro señalen, es evidente que es un problema también de tipo coyuntural. Y no somos de ninguna manera ajenos al momento que estamos viviendo. Hay un proceso electoral muy competido, un proceso electoral a nivel nacional, apretado, diría yo, ya con diversas opciones. Vivimos en el año pasado toda una serie de manifestaciones sobre el tema que estamos tocando ahora, sobre Estado laico, que ahora se ha agudizado precisamente por lo que tú señalas. En el siglo pasado transitamos de una sociedad cerrada y de un sistema de partidos único, al que yo he pertenecido toda mi vida, el PRI, a un sistema plural, a un sistema democrático de varios partidos, y a sociedades abiertas, críticas, plurales, diversas. Ese es el laicismo, el respeto a la pluralidad étnica, sexual, política, filosófica, religiosa. Son sociedades diferentes. O sea que tú podrías decir que cuando nosotros salimos al aire, que en este programa fue donde se abrió la posibilidad de poder entrevistar a todos los miembros activos de todos los partidos políticos sin distinción alguna. ¿Podrías decir que el programa es un programa laico? Yo creo que el programa es totalmente laico, es plural y es democrático. He estado participando, teniendo el honor de estar a tu lado durante muchos años, y siempre en las mesas de discusión hemos escuchado opiniones diferentes con absoluto respeto. Así es. Porque esto es lo fundamental, no solo es la tolerancia, es el respeto. Así es. El respeto a las ideas. E independientemente de la discusión a favor o en contra de cualquier tema, Lolita, tú siempre has puesto en la mesa el respeto a la libertad de pensamiento, a la libertad de creencias y el respeto a la propuesta democrática en este país. Y como tenemos respeto por el corte comercial, porque aquí adoramos a nuestros patrocinadores. Claro. Regresamos en un momentito, no se vayan. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya volvemos.